Hola amigos, bienvenidos a este su episodio de Cancer O'Clock. Volvemos a ver aquí al barbón más reconocido de la oncología en Puebla, el doctor Riguibay. Muy buenos días. Buenos días, George. ¿Cómo estás tú? Muy bien, creo que qué mal tu nombre, ¿verdad? Sí, Por sí, eso te dijiste reíste. barbón, pero Garbay. Como garbanzo, ¿no? Arbano, así. Arvans. Arvans, Gary, Garibais. déjalo ya. ¿Cómo estás, Gary? Bien, amigo, todo en orden. Fíjate que ahorita me hiciste recordar que no es raro que luego me pongan interconsulta doctor Gary o doctor Videgaray, doctor Garibi, de todo sale. Pero Doctor soy yo, hola, Arándano. ¿qué tal? Doctor, ¿No? me suena, ¿verdad? Me suena. Eso es- Saludos. Un placer. Soy el doctor Arándano el día de hoy. El doctor Garbay, Videgaray. algo así. ¿Cómo está, Didi? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Aquí andamos y seguimos en este octubre. Seguimos en este octubre y tratando de resolver las preguntas sobre cáncer de mama que muchos de la audiencia nos han hecho llegar a través de sus comentarios, ¿no? Y uno de ellos fue, ¿cuál es la diferencia o qué es el tratamiento, el rojo y el blanco? Sí, porque sabrán ustedes, digo, quienes ya han enfrentado este tipo de tratamientos, sus familiares, sabrán que estas quimioterapias, estos tratamientos, luego les dicen las rojas y las blancas. Claro. Nos gustaría discernir un poquito al respecto para quien no ha tenido esa experiencia. Y tal vez darles tips para que no digan las rojas y las blancas, porque al final es como decir, ¿qué medicamento te dieron? No sé, una pastilla blanca con una línea en medio, ¿no? O la que es roja con azul la cápsula. Y entonces es difícil, ¿no? Vamos a intentar Generalmente resolver eso. sabemos más o menos por dónde, pero como oncólogos, pues sí nos gustaría saber exactamente qué medicamento fue el que se utilizó y bueno, hay que hacer esa como conciencia. Entonces, en este episodio nos gustaría platicar sobre la quimioterapia citotóxica, en específico las quimios rojas y las quimios blancas. Para empezar, doctor Riguibay, generalmente cuando ponemos, o sea, cómo se utiliza o cuál quimio es la quimio blanca y qué quimio es la quimio roja cuando hablamos de cáncer de mama. Ok. Recordemos que los fármacos de quimioterapia son eso, son medicinas, ¿no? Son medicamentos que en su gran mayoría, aunque no de manera exclusiva, van por la vena. En el caso de pacientes que enfrentan cáncer de mama, utilizamos dos grupos farmacológicos casi siempre. Habrá excepciones, pero casi siempre hay dos grupos que utilizamos. Unos son las antraciclinas, que son esas rojitas, y generalmente tenemos una de dos disponibles, doxorubicina o epirubicina. Te la voy a complicar. Y entonces, ¿cuál de esas? A mí me dijeron que voy a tener el esquema AC. ¿Cuál de esos es la A? La A. ¿No? La antraciclina. No, ahí viene, esa sería la doxorubicina. Porque antes a ver que venga. el nombre comercial era adriamicina en su momento, cuando salieron estos fármacos, y pues de ahí se quedó la A, Okay. ¿verdad? Pero es doxorubicina lo que contiene. Pero me gusta que digas antraciclinas es el grupo donde están o de color rojito o naranja, ¿no? Y no es tanto que el medicamento sea de ese color, sino que se necesita para evitar su degradación con la luz y por eso se ven rojos. Así es. Ese es uno de los grupos farmacológicos que usamos con mayor frecuencia en los esquemas para pacientes con cáncer de mama. Y el otro, las blancas, que en realidad podrían ser un montón, prácticamente todas las demás. Pero cuando hablamos de cáncer de mama, generalmente también en combinación, o mejor dicho, en secuencia con estos antraciclinas, sabemos que es un grupo que corresponde a los taxanos. Y en general, en cáncer de mama utilizamos uno de dos taxanos, paclitaxel o docetaxel, que es como su hermano mayor semisintético. Exacto. No, y es algo muy interesante porque a mí me gusta un poquito la historia. Las antraciclinas fueron de los primeros, o sea, uno de los primeros medicamentos que empezamos a utilizar para el tratamiento de cáncer, ¿no? Y los se pueden utilizar en múltiples esquemas de tratamiento en muchas enfermedades. Una de ellas es el cáncer de mama. Hay que comentar que generalmente junto con la quimio roja, junto con las antraciclinas, se da un segundo fármaco de quimioterapia que se llama ciclofosfamida. Y entonces, si alguna vez te pusieron cáncer de mama, dos fármacos de quimio en una fase roja, seguramente fue
doxorubicina con ciclofosfamida. Así es. Y pareciera un trabalengua, le vamos a pedir aquí al productor que los escriba para que les aparezca en pantalla y lo puedan apuntar. O epirubicina con ciclofosfamida. Así es. Oye, ya vi a John poniendo las rojas y las blancas, ¿no? Pues sí. No te preocupes, amigo. Te lo apuntamos también nosotros para que lo puedas escribir en pantalla. Y lo padre de estas antraciclinas, o lo que vale la pena comentar, es que empezaron como antibióticos. Uh-huh. Son medicamentos que empezamos a utilizar en los 40s y 50s como tratamiento para gripa, ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que pues eran bastante tóxicos, pero también muy buenos para el tratamiento del cáncer. Justo así, y como bien decía, se utilizaron en muchas neoplasias, ahora ya es cada vez en menos porque han sido desplazados quizá por otros fármacos más eficientes, pero siguen siendo de utilidad, sobre todo en cáncer de mama. Siguen siendo el estándar en muchos casos, no en todos, de cáncer de mama. Pues yo diría hasta la mayoría, ¿no? Hasta cierto punto en la mayoría de las mujeres con enfermedades avanzadas, localmente avanzadas, van a utilizarlas, ¿no? Y en cuestión de los taxanos, pues saber que vienen o los empezamos a estudiar en plantas. Así es, la corteza de un árbol. La corteza. Y entonces, más natural que la quimio. No hay. Es naturista. No es naturista porque los taxanos vienen de la corteza de un árbol. Sin embargo, a ver, no es que los vamos a poner a masticar. Un tecito de tejo. Tejo, iba a decir Pacific U, ¿no? El tejo del Pacífico. Se me fue la traducción. En su momento, en unos capítulos anteriores, hablamos mucho del mecanismo de acción de estos taxanos y de sus efectos adversos. Me gustaría ahorita hablar sobre enfocarnos en las antraciclinas, que no hemos tocado tanto y que vale la pena mencionar, porque sí son medicamentos muy utilizados en el cáncer de mama. Estoy de acuerdo, amigo. Si hablamos de antraciclinas, a mí se me viene a la mente, aparte de que son eficientes en cáncer de mama, sí solemos batallar con un par de efectos adversos frecuentes y algunos graves en cáncer en los pacientes. ¿Qué tal si dividimos primero solo los frecuentes? Hablamos, decimos y ya después vamos a los graves, que generalmente son poco frecuentes, pero hay que estar al pendiente. Exactamente. Estoy de acuerdo, amigo. Empezamos con los más frecuentes. Hablar de antraciclinas es hablar de náusea. ¿Estás de acuerdo? Náusea y alopecia. Caída de cabello. Sí. Esas dos. Pero enfoquémonos en la náusea. O sea, prácticamente, si vas a recibir o si recibiste la quimioterapia roja de antraciclinas, es que es bien fácil decir la roja. Yo creo que por eso ya las entiendo después de tratar de decir antraciclinas durante 5 minutos. En varias ocasiones como que si es un trabalenguas y hasta mi mente dice, ya, dile la roja, ¿no? Pero no, queremos modificar eso y decir, si estás en un tratamiento con doxorubicina, epirubicina, lo más probable es que te dé náusea. Ya mucho de los tratamientos alrededor de esa náusea del cáncer han mejorado. Sin embargo, todavía muchas mujeres tienen o llegan a tener náusea. ¿Y esto qué quiere decir? Esas ganas o esa sensación de que se voltea el estómago, esa sensación de que hay mucha babita espesa, que hay asco, que los olores de la cocina no me quiero ni acercar porque es desagradable. Todo eso lo consideramos como náusea. Así es. Y la náusea es como un tren. Una vez que agarra efecto, una vez que ya está, vuelo, los pacientes terminan vomitando y muchas veces terminan en hospital, ¿no? Ya lo comentamos en el episodio de cuándo acudir a urgencias. Sin embargo, no por eso hay que decir que todas las pacientes iba a ser horrible. No, hay muchos medicamentos a la par. De hecho, eso es lo que más ha cambiado, creo yo, respecto al tratamiento en cáncer de mama en los últimos años cuando hablamos de antraciclinas. Y sigue siendo la misma antraciclina desde hace varias décadas.
Lo que ha cambiado es que tenemos muchos mejores tratamientos de soporte, específicamente contra la náusea. Actualmente, si te ponen un ¿cómo se llama? Fármaco de estos antes del tratamiento, podrías evitar gran parte de esa náusea. O si tomas pastillita y te recetan otras 2 pastillitas para ir a casa, esas pastillitas pueden evitar que tengas problemas graves. Inclusive ya esas 3 pastillitas, ya hay una fórmula que es solo una. Exacto. Pastillita, ¿no? Entonces... Y que va combinada con otro, Y ¿no? que va combinado. Son muy eficientes. Hay muchas estrategias. Y también saber que generalmente cuando utilizamos antraciclinas en cáncer de mama es en una etapa temprana donde ponemos 4 ciclos. O sea, 4 aplicaciones de este medicamento, ya sea cada 15 días o cada 21 días, porque depende de tu característica y lo que platicaste con tu oncólogo, si lo haces rápido o si no, que puedes terminar más rápido y es terminar, o sea, es finito, es un tratamiento que no es de por vida. Y eso también lo tenemos que saber, es un tratamiento que lo vamos a recibir 8 o 12 semanas y no más. No más. Y se desaparece. Y esto puede cambiar la historia a futuro, ¿no? Exactamente. Hay estadísticas de ya también hace un rato que las pacientes, sobre todo cuando han tenido ganglios lastimados por ese tumor y reciben quimioterapia con múltiples fármacos, en este caso secuencia de antraciclinas y taxanos, disminuye el riesgo de morir a largo plazo. Entonces, ojo, estamos luchando por vida. Claro. Y dentro de esto, otro efecto adverso es la caída de cabello. La caída de cabello, así es. Lamentablemente, la mayoría de las mujeres que reciben doxorubicina, epirubicina, se les va a caer el cabello y generalmente es una sensación de dolor del cuero cabelludo. O picor, prurito, escozor, comezón. ¿Vale? Y la verdad es que muchas veces ese dolor de cabeza, ese malestar, lamentablemente no se quita con analgésicos, sino al momento de tirar o quitar ese cabello. Quitar el cabello. Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es, lo más probable es que suceda. No es necesario que llegues a quitarte el cabello, pero si empiezas a tener molestias, considera quitarlo. ¿No? Sí, y una vez más, aunque estos son pues ciertos problemas que podemos enfrentar con frecuencia, ya hay herramientas para poderlo sobrellevar mucho mejor. Vamos a los problemas graves. No, espérame, antes de que te vayas a otros problemas. Quiero, porque esto también lo preguntan. Va. ¿Qué opinas o qué has estudiado, qué has visto de estos famosos cascos fríos para evitar la caída de cabello? Pues mira, yo creo que es una opción para tratar de evitar esta caída del cabello. Si te ponen este dispositivo que enfría el cuero cabelludo para tratar de disminuir el flujo de estos fármacos justamente al folículo piloso, pues podrías disminuir el riesgo de que se caiga, pero no lo vas a evitar. Hay que ser claros. Se puede caer de todas maneras, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y también tiene sus asegúnes, pros ¿no? y contras. Ahora, espérame, antes de irnos a los efectos graves, quisiera hablar diarrea, ¿no? También ocasionan diarrea. Es cierto. Y digo, ya hablamos en otras ocasiones sobre la diarrea. Se puede manejar generalmente con loperamida. Sí. Fatiga. Hidratación, eso también es importante porque uno de los riesgos principales de tener esa diarrea es que te deshidrates, ¿no? Entonces, hidratación, antidiarreicos y pues vigilancia. Y estar en comunicación con tu oncólogo, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que puedes tener, ¿no? Y si sabes que viene el efecto, sabes que lo puedes evitar o lo puedes manejar, ¿no? Ya lo esperas y dices, sí, mi médico me lo dijo, estoy tranquila, en este caso, y no va a pasar a mayores. Un efecto grave, puede ser grave y también muy frecuente, es la baja de defensas con este tipo de medicamentos. Entonces, generalmente con estos medicamentos, y más si utilizamos un esquema o un tratamiento de cada 2 semanas, tenemos que utilizar los factores estimulantes de la médula ósea para evitar la neutropenia. Así es. Esto disminuye el riesgo de que llegues al hospital con una infección grave y que pues, los resultados sean malos. El ponerte esta vacunita que luego le decimos, aunque no es una vacuna, se llama factor estimulante de colonias, específicamente granulocitos monocitos,
puede disminuir el riesgo de que esta baja de defensas te lleve al hospital por una infección grave. O inclusive, si necesitas ir al hospital, el haber utilizado estos medicamentos, esa estancia en el hospital se acorta. Así es. Y las posibilidades de que todo salga bien es mejor. Y entonces, generalmente, si utilizas las quimios rojas, las antraciclinas, tu médico te tiene que poner o te va a decir ponte al día siguiente, y este medicamento se pone entre 24 a 72 horas después, no el mismo día de la quimio. Eso es muy importante. Se llama filgastrin, perfilgastrin, ¿no? Termina en trim. Hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos y te lo van a aplicar. Ahora sí, por favor. Aquí un punto relevante. Son medicamentos que se aplican debajo de la piel. Son subcutáneos y se aplican, digamos, como la insulina, ¿no? Claro. Y el otro punto que también me gustaría transmitirles es, estos medicamentos suelen ser de red fría. ¿Qué quiere decir red fría, doctor? Que necesitan mantenerse en temperaturas bajas, generalmente entre 4 y 8 grados centígrados. Esto es arribita del cajón de las verduras. Y a mí me gusta decir en medio. Más que arribita del cajón de las verduras, en medio del refrigerador. Porque luego lo ponen en la puerta. Y entonces cada vez que se abre... Se agita. Se agita, se calienta, se puede caer. Entonces, no lo pongan hasta atrás, no lo pongan hasta adelante, ni hasta arriba, ni hasta abajo. En medio del refrigerador, tener este tipo de medicamentos. Y el otro punto relevante, si necesitan trasladarlo, si vas por él a la farmacia y lo vas a trasladar, prevente debes llevar alguna hielerita, lonchera, lo que sea, algo térmico para conservar la temperatura en frío. ¿De acuerdo? A eso se refiere red fría. Muchas gracias. Es un buen punto. Y es un punto que a veces como médicos se lo nos obviamos, olvida ¿no? explicar, ¿no? Sí, claro. Necesitan estar en frío y se ponen justo debajo de la piel. Justo hoy me preguntó una paciente, ¿y quién me puede poner este medicamento? La verdad es que cualquier médico, enfermera, personal de salud, o inclusive, aunque no sea un personal de salud, puede ser autoadministrado, se pone como si fuera insulina. Entonces, luego hay pacientes que son diabéticos o tienen algún familiar diabético. Se la saben administrar y le puedes decir, oye, enséñame. Y hasta los pacientes se la pueden poner en la pancita, en el brazo, en el gordito muslo, de la pierna. Pero es debajo, en el gordito, debajo de la piel. Totalmente de acuerdo. Ok, ahora sí, porque llevas todo el episodio ahí que quiero hablar de los efectos graves de las antraciclinas. Ahora no quiero. ¿Qué te parece si hablamos de dos efectos graves? El que más piensas, y creo que es el que traes ahí, es sobre tu corazoncito, el cual es inexistente. Exacto. Ahí se escuchó. No. Pues sí, tenemos ahí un tema importante con las antraciclinas, y es que pueden dañar el corazón. Tranquilos, el riesgo de que esto ocurra no es tan alto, o de hecho es mucho más bajo que el beneficio que podemos obtener al utilizar estos fármacos. Por eso es que te los recetan. Y lo que quiero decir es, sí pasa, pero es muy, muy raro. Son medicamentos que utilizamos prácticamente todos los días. Y generalmente para saber si puedes o no recibir estos tratamientos, tu médico debe utilizar o haber solicitado un ultrasonido de tu corazón, un ecocardiograma. Así es. Y esto también es muy importante, tal vez no lo mencionamos en el capítulo anterior. Dentro del kit de estudios que se te tienen que pedir antes de un tratamiento sistémico, tanto por antraciclinas como por otros, es un ecocardiograma para checar que tu corazón esté en un buen estado y estés en condiciones para recibir este tratamiento. Para minimizar los riesgos, justamente. Exacto. Y en general es un tratamiento seguro y benéfico contra el cáncer. Solo pues hay que tener esas precauciones. Y creo que es importante, ¿y por qué especificar el nombre? Porque como oncólogos sabemos que hay una dosis tope de por vida de este medicamento. Y entonces, si en 1990 recibiste tantos miligramos de doxorubicina, quiere decir que si te tengo que dar en el 2024 y tengo 800 miligramos, digamos por ciertos cálculos, ya recibiste la mitad de tu dosis de por vida y no me puedo pasar de esa dosis, porque entonces el riesgo de una falla cardíaca se incrementa. Entonces, sí hay que apuntar, sí hay que saber qué medicamentos se utilizan por este tipo de situaciones. Tal vez ustedes como pacientes digan, a mí que me interesa apuntarlo,
como médico en un futuro es una información valiosísima. Para cuidar tu salud. Para cuidar tu salud y saber si puedes utilizar ese medicamento o no, o si solo un ratito o no, o ver qué pasa. Totalmente de acuerdo. Y generalmente volviendo al tema del ecocardiograma, lo haces antes del tratamiento y después del tratamiento. Durante. Y también por indicación clínica, es decir, si ve tu médico, que estás teniendo algún problema, pues es muy probable que te pida hacerte uno extra, ¿no? Entonces, por favor, que no te extrañes, sigue las indicaciones de tu médico, son por una buena razón. Y, quisiera puntualizar esto porque se me vino a la mente ahorita. Lamentablemente, la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, que ese corazón trabaje menos, con este tipo de fármacos es irreversible y es lo que no queremos. Porque hay otros fármacos que también utilizamos que su falla cardíaca es reversible. Dejas de dar el fármaco, controlas la situación, inclusive lo puedes volver a dar el fármaco que ocasionó. Estos medicamentos, si hay un tema cardíaco, se suspenden porque es irreversible, lamentablemente. Sí, por eso la importancia de vigilarlo y pues evitar llegar a esa situación. Claro. ¿Verdad? Pues creo que estamos sobre el tiempo, amigo. Nada más un último efecto que a veces se nos olvida. El picado. ¿Eh? Y esto fue una experiencia personal. Okay. Lamentablemente las antraciclinas a un futuro a mediano y largo plazo pueden ocasionar un segundo cáncer, una leucemia. Todavía más raro que la falla cardíaca. Afortunadamente. Muy raro. Sin embargo, lo que quiero comentar es, ya te operaste, ya recibiste radioterapia, sí o no, ya recibiste la quimio, y ya pasaron 5, 10, 15 años de que recibiste un tratamiento para cáncer de mama. Aún así tienes que seguir yendo con tu médico, aún así necesitas hacerte estudios por lo menos una vez al año y estar checando que no haya anemia, que las defensas estén bien o cualquier otro dato que pueda pasar. Y si tienen alguna duda al respecto, volvemos a invitar a nuestra hematóloga de confianza. Pero sí, lamentablemente estos medicamentos tienen ese efecto. Yo la verdad es que a lo largo de prácticamente 8 años de oncología me ha tocado ver un caso. Y han sido miles de mujeres que hemos tratado con este tratamiento. Concuerdo. Afortunadamente es una situación muy, muy poco frecuente, que no cunde el pánico. No, sí, en general. Siento que los asusté, pero más vale saber. Claro. Y saber que el beneficio, como bien dijiste, es mucho mayor. Es muchísimo mayor. Y esperemos que en 20, 30 años tengamos mejores medicamentos, tengamos mejores formas, tengamos maneras de evitar este tipo de efectos adversos que nadie quiere, pero que ahorita están. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que quieras comentar de Creo las que por ahora rojas? Creo que ahora está bien. Entonces, las rojas. Las rojas y las blancas, ¿no? Nuestros 2 puntos de las rojas y las blancas. Si nos escucharon, y ahorita vamos a dar los 2 puntos, pero si nos escucharon y tienen dudas de cómo funcionan o qué efectos pueden tener las quimioterapias blancas, hablamos de taxanos y busquen ese episodio sobre quimioterapia de platinos y taxanos. Y de cualquier manera, si surgen dudas, por favor no duden en escribirlas y podemos retomar el tema y con todo gusto lo esclareceremos. Ok. 2 puntos. ¿Te parece que empiece y ya tú terminas? Ya no te interrumpo. Ok. Mi primer punto es más fácil para un oncólogo tratarte en ese momento o a futuro si tú sabes qué medicamento recibiste. No es tan fácil para un médico discernir cuáles son las quimios según su color. Si tú tienes un oncólogo y te está poniendo un tratamiento, es tu derecho como paciente preguntarle cómo se llama ese tratamiento. Claro. Y por favor, no solo preguntar, tal vez tu memoria no está al 100 en ese momento, pero anótalo. O que tu familiar que está contigo en la consulta lo anote. Y a saber qué medicamento es para saber a qué nos enfrentamos. Porque muchas veces no es el mismo oncólogo el que te está viendo en 2023 y 2026, ¿no? Claro. Ese sería mi punto. Como paciente, por favor, apúntenlo. Y segundo punto. A pesar de que hablamos de temas o de complicaciones graves,
son las menos frecuentes. No se asusten. Están acompañados por todo un equipo, cardiología, si es necesaria, hemato, enfermería, el oncólogo médico, y son medicamentos que sí podemos utilizar y que sí vale la pena utilizarlos. Te va. Yo creo que yo remarcaría el papel que siguen teniendo los fármacos, específicamente quimioterapia de las que hablamos, en la atención de pacientes con cáncer de mama. No todas las pacientes con cáncer de mama necesitarán quimioterapia, pero algunas de ellas sí, y cuando se ve que es necesario, generalmente, sabemos que el beneficio será mucho mayor que el riesgo de utilizarlas. Y pues remarcar el tema justamente de este capítulo, esas quimiorrojitas suelen ser antraciclinas, generalmente son una de dos opciones, doxorubicina o epirubicina. De cualquier manera, por favor, anótalo, como bien decía el doctor George Sinfónico. Sí, como que al final me quedé sin voz, pero bueno, ahí va a regresar. Y mientras no es pase lo de importante, enero. ándale, Imagínate. que ya no nos querías hablar. No. Y yo creo que es uno de los puntos más relevantes, que sepas qué medicamento estás recibiendo, que se llaman antraciclinas y que siguen siendo un estándar en cáncer de mama. Y el otro es que se utilizan con gran frecuencia como secuencialidad en este tratamiento. Inicias con algunos ciclos de estas quimiorrojitas, antraciclenos, y luego vas con taxanos. ¿De acuerdo? Totalmente. Muy bien. Creo que esperemos hayamos respondido a sus dudas, hayan tomado notas, hayan aprendido algo, y en el sentido de si no, con mucho gusto volvemos a retomar el caso, volvemos a platicar con ustedes, apúntenos sus dudas, sus comentarios, sus experiencias, y estamos al pendiente. ¿Te faltó decir un poema, una canción o algo? Una poema, una canción, 500 besos de sabores. Denle suscribir, denle la campanita y compártanos. Que tengan muy buen día. Estamos despedidos. Hasta luego.